Gracias, Muchísimas gracias, gracias. presidenta. Pues haré una breve semblanza curricular de nuestro ponente y posteriormente pasaremos a su disertación. Y bueno, ya al final, también por la agenda, hemos hecho esta plática un poco más corta de lo normal y aproximadamente 6:45 cerraremos nuestra sesión para ir solamente a un periodo de 15 minutos de preguntas y respuestas. Bueno, me permito presentar al maestro Jorge Pairo Pliego. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, máster oficial en Gobierno y Administración Pública con estudios sobre el PBR en México, Universidad Complutense de Madrid. Cuenta, entre otros estudios, con diplomado digital de liderazgo en inclusión social y acceso a derechos, Organización de Estados Americanos de la OEA, diplomado en evaluación de políticas y programas públicos de la UNAM, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diplomado sobre presupuesto basado en resultados, diplomado en defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBT, curso sobre transversalización del enfoque de género en el territorio, curso de derechos humanos y justicia laboral por la Universidad Iberoamericana, cursos de derechos humanos, género y derechos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, seminario Estudios de Género y Acción Política por la Universidad del Claustro de Sor Juana, seminario en Atención e Investigación de Violencia de Género. Él es socio fundador de Resilio Consultores SC, en donde se desempeña como consultor en asuntos de género, diversidades, masculinidades e inclusión, prestando su servicio como abogado, analista de políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género. Esta tarde me es muy grato presentar al maestro Jorge Pairo Pliego con el tema Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación. Jorge, te agradecemos estos minutos que nos regalas precisamente para acrecentar temas de la cultura jurídica en nuestro capítulo. Bienvenido, Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, es un honor y un gusto para mí poderme dirigir el día de hoy a todo el público de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Puebla. Agradezco también a la presidenta, a Norma, al vicepresidente, a Raúl y sobre todo pues al coordinador Juan Carlos. Gracias por la introducción y al vicecoordinador Ricardo. Les agradezco esta invitación para poder dirigirles el día de hoy un poco de lo que se trata la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que como bien mencionaba Ricardo, ya se encuentra en proceso de volverse obligatoria. Ya lo veremos durante la presentación, pero ya está como minuta en la Cámara de Diputados, no como tal la norma, pero sí lo que contempla su contenido. Entonces, en unos momentos les contaré un poquito más sobre esta situación. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. De acuerdo, al parecer se ve ahí, ¿correcto? Ok. Pues muy bien. El día de hoy platicaremos de la NMX R025, como pueden ver en pantalla. Esta norma se relaciona mucho directamente con lo que tiene que ver con la ética empresarial. Este concepto que se puso de manera muy popular el término en los años 70 y como tal engloba pues todo los esfuerzos que se venían dando dentro de las vertientes que se manejaban al interior de la ética. Como ustedes lo saben, el término de ética, en este caso en específico, cuando hablamos de ética empresarial, se divide en dos ramas. Lo que se refiere a lo que tiene que ver con la responsabilidad propia de la ética como materia y lo que se refiere a la responsabilidad social corporativa. Entonces, al hablar de la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, al igual que se habla de diversos certificados como el de empresa socialmente responsable, empresa familiarmente responsable, diversos distintivos como el Gilberto Rincón Gallardo, también en materia de igualdad y no discriminación, nos estamos enfocando precisamente al concepto de responsabilidad social. Este concepto donde se ha manejado a lo largo de estas décadas que las empresas pues tienen algo más allá
de la actividad propia que desenvuelven en sus ámbitos, ¿no? Tienen una verdadera responsabilidad, como lo dice el nombre, un verdadero compromiso con el entorno que les rodea, al interior también hacia su plantilla laboral, como hacia los ambientes en los cuales desenvuelven dicha actividad. Entonces, cuando se trata de analizar las diferentes problemáticas que se van dando en los ambientes laborales, sobre todo, y cómo van afectando a la plantilla laboral, pues también este concepto de responsabilidad social basado en la ética se vuelve más fuerte. Hoy en día sabemos, y no es algo velado, que México cuenta con el primer lugar a nivel mundial en materia de estrés laboral. La realidad es que también contamos con el primer lugar regional dentro de un ranking que maneja la OCDE, donde se trabaja el mayor número de horas anuales por persona. Esto por encima de países como tradicionalmente creeríamos que contarían con el primer lugar, como China, como Estados Unidos, como Japón. El hecho de que México tenga este primer lugar, sobre todo encima de estos países, pues implica que parte de nuestra realidad que vivimos allá afuera, ¿no? Y ahora, bueno, en el interior de nuestros hogares con el tema de la pandemia, pero parte de esa realidad que se vive tanto en las sociedades como en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos, pues los traslademos al lugar donde pasamos el mayor tiempo de nuestras vidas, que es el entorno laboral, ¿no? Como les mencionaba, pues hoy en día con el tema de la pandemia, lo trasladamos a nuestros hogares y esto también implica pues que debe de haber una responsabilidad social por parte de las empresas, eh, enfocándose en cómo nos desarrollamos ahora en este entorno en el que estamos nosotros trabajando. Entonces, con este ranking que les manejo de estrés laboral y sobre todo de horas de trabajo por persona, pues obviamente debemos de voltear al interior de nuestros entornos laborales para saber qué es lo que está pasando, cómo nos estamos desenvolviendo, porque como les mencionaba, pues tampoco es mentira que estamos viviendo una crisis en materia de violencia, en diversos ámbitos, ¿no? Y uno de esos ámbitos y una de esas modalidades es también la violencia que viven sobre todo las mujeres por razones de género y grupos que han sido históricamente también discriminados, grupos que se les ha denominado en situación de vulnerabilidad. Pues esta norma lo que busca, hoy aún siendo voluntaria, lo que busca es incluir dentro de las organizaciones y dentro de sus procesos, como ya les comentaré más adelante, pues toda esta realidad de análisis de esas diferencias para poder a su vez coadyuvar a un mejor desarrollo de todas las personas, no nada más de las mujeres o de las personas a su vez que pertenecen a grupos históricamente discriminados, sino de todas las personas en su conjunto. Entonces, procedo a dar inicio a la presentación. Decidí dividirla en 3 puntos importantes, como ya mencionaba Juan Carlos. Va a ser una presentación breve que va a concluir, esperemos, a las 5:45. La realidad es que daremos también un espacio para cualquier comentario, cualquier pregunta o duda que ustedes llegaran a surgir, ¿no? Entonces, estos son los 3 puntos importantes. Primero, hablaremos de la importancia de la implementación de este tipo de políticas institucionales en un marco de igualdad y no discriminación. Posteriormente les hablaré sobre los conceptos clave previo ya a lo que es el análisis de la norma como tal y al final hablaremos a su vez de los objetivos que de alguna forma trae el texto de la norma y cuáles son esos requisitos de manera muy velada para todas aquellas organizaciones que quieran aventurarse en el camino de esta certificación. Entonces, pasemos a hablar de la importancia. Primero, pues, ¿qué es la norma mexicana 025? Como pueden ver en pantalla, esta norma es un mecanismo de adopción hoy en día voluntario para reconocer a todos los centros de trabajo de cualquier índole que cuenten con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación. Estos dos términos que junto con el género, junto con el término de diversidades,
pues se han venido escuchando en mayor medida en los últimos tiempos. También es muy importante aquí hacer la distinción de que, a diferencia de también lo que se puede llegar a pensar, estos términos han llegado para quedarse. Hoy en día, a nivel internacional, contamos con innumerables instrumentos que abordan este tipo de temáticas, mismos instrumentos que ya ha ratificado México, y por lo tanto, a raíz de la reforma constitucional de derechos humanos del año 2011 y del principio de convencionalidad, se vuelven parte también del marco jurídico nacional. A su vez, las mismas leyes nacionales han ido internalizando, se han ido plasmando en ellas este tipo de temáticas, y no nada más se queda a nivel de ley, sino también las políticas públicas que manejan nuestros gobiernos también las comprenden, ¿no? Hoy también contamos con un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo que habla específicamente de género, de no discriminación y de inclusión, el cual obliga a que toda la actividad gubernamental debe de diseñarse, debe de planearse, programarse, presupuestarse e implementarse utilizando este enfoque de género y de derechos humanos. Adicional, pues ahora ya contamos con cargas también que se traducen en sanciones para todas las personas servidoras públicas que no cumplen con la observancia y el respeto de estos derechos humanos al interior de las instituciones públicas, de todos los órdenes de gobierno, y a su vez con la obligación que tienen las empresas hoy en día de observar también este tipo de prácticas y de protocolos, como ya lo veremos más adelante. Pues bueno, la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación engloba los esfuerzos que realizaban tres instancias por separado. Por un lado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el año 2009 había emitido ya una norma mexicana que abordaba esta temática, después la reformó, la actualizó en el año 2012, durante esos 3 años estuvo vigente. Por su parte, a su vez, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realizó un esfuerzo muy importante en el 2011 dirigido a las empresas, que era la Guía de Acción contra la Discriminación, institución comprometida con la inclusión. Esta guía, a su vez, daba un certificado, como lo pueden ver en pantalla, iba dirigido principalmente al sector privado. Y por su parte, el INMujeres, ya desde el año 2003, había implementado este esfuerzo que se maneja desde principios del siglo del modelo de equidad de género, ¿no? Tenemos grandes experiencias como lo es Costa Rica, que fue el primer país en implementarlo en el 2002, posteriormente Brasil lo adoptó, y Chile. Entonces fue un esfuerzo regional sobre un modelo de equidad de género que buscaba justamente eso, el poder incluir en los procesos, en este caso no del sector privado, sino del sector público, pues medidas que permitieran el enfoque de género y de derechos humanos. Pues una vez que se sentaron estas tres instituciones y vieron que tenían puntos en común, decidieron impulsar lo que conocemos hoy en día como norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Esta norma, que todavía está basada en la Ley Federal de Metrología y Normalización, hoy en día abrogada por la Ley de Infraestructura de la Calidad, pero que hasta en el momento de que se actualice, pues ya entraremos con esa nueva regulación. Entonces, conforme a los artículos transitorios de la misma Ley de Infraestructura de la Calidad, se sigue rigiendo por la Ley Federal de Metrología y Normalización. Como les decía, la norma mexicana tiene como base un amplio marco jurídico y normativo, ¿no? Primero, pues encontramos toda la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez, como ya lo mencioné, en el año 2011, pues incluye como tal ya el principio de convencionalidad, ¿no? Superando también el eterno estudio que teníamos las personas abogadas de la colocación de la Constitución, aún muy debatible, ¿no?, por diversas personas estudiosas del tema, de la Constitución sobre los tratados internacionales que México ha ratificado. Bueno, pues ahora, con el principio de convencionalidad, ya se pueden invocar estos tratados internacionales y volverlo a su vez un ejercicio de derecho positivo mexicano. Entonces, son diversos a su vez los tratados internacionales que México ha ratificado al respecto. Encontramos
los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, las convenciones regionales tan importantes en toda América, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, a su vez las últimas convenciones interamericanas contra todas las formas de discriminación de la mujer, o contra las formas de discriminación e intolerancia, o contra las formas de discriminación y racismo. Pues todas estas convenciones ya han sido ratificadas por México y entonces también forman parte del marco jurídico que protege pues, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Como les mencionaba, a nivel de política pública también ya lo encontramos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en los programas gubernamentales que derivan de ello, ¿no? Encontramos el famoso Proigualdad, que recién se ha publicado después de un esfuerzo que se realizó de consulta a lo largo de todo el territorio del país. Encontramos a su vez ciertos puntos específicos en otro tipo de programas y mismos que, pues como ustedes saben, son replicados a nivel local. Por otro lado, tenemos las leyes federales que principalmente pues también han sido elaboradas y ratificadas y publicadas, perdón, promulgadas y publicadas con base en los impulsos regionales e internacionales. Uy, perdón. Regreso aquí. En este caso tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que como ustedes saben, por tener su carácter general, se replica al interior de los estados. Tenemos la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal de Trabajo específicamente, ¿no? En la materia que nos aborda en los entornos de trabajo, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, entre otras leyes. Entonces, como pueden ver, pues es bastante enriquecedor el marco jurídico y normativo que contempla la norma mexicana, y sobre todo también otros instrumentos normativos, como lo son los protocolos de no discriminación por razones de género y acoso y hostigamientos sexuales que se tienen al interior de la Administración Pública Federal, los que se manejan a nivel local, también estos instrumentos normativos, que son muy importantes y que también pues, integran el esquema de ética que se maneja dentro de las organizaciones públicas, ¿no? Como ustedes saben, el hecho de contar con estos protocolos, pues se relaciona de manera directa con la ética, porque toda persona que sirva a la ciudadanía en un puesto de gobierno está también bajo los lineamientos y estándares que se establecen en los diferentes códigos de ética que se incluyen en las instituciones públicas. Y lo que se ha buscado ahora es trasladar a las organizaciones y al sector privado que aún no cuenta con estos códigos de ética, pues todo un entramado normativo que permita el poder llevar a cabo este tipo de protocolos. Entonces, la norma pues incluye una serie de medidas, de lineamientos que derivan de este marco jurídico y normativo. ¿Cuáles son esos alcances? ¿Cuáles son los alcances que tiene la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación? Pues primero es incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los diferentes procesos que mencionaba, ya sea del sector privado, del sector público o del sector social. Entonces, lo que se busca aquí es incorporar la perspectiva a los diferentes procesos de reclutamiento, procesos de admisión, procesos de promoción, procesos del día a día, ¿no? No nada más se queda en tener un protocolo, una ley que desgraciadamente pues se queda a nivel papel, ¿no? Y es muy fácil guardarla en un cajón y pues no se lleva a cabo y no se lleva a la realidad buscando ese cambio de cultura organizacional que, pues que es la meta al final de esto, ¿no? También se busca garantizar la igualdad salarial, reducir las brechas que existen en materia salarial por cuestiones de género, ¿no? También México es uno de los países donde a mismo nivel de puesto, desgraciadamente, se tiene un porcentaje del 30%, y un 30% en el que las mujeres ganan
con esa disminución del 30% menos que los hombres desempeñando las mismas funciones. También se busca implementar acciones contra la violencia laboral. Como les comentaba, esta violencia se transmite, se traslada a los entornos de trabajo. Entonces, se busca a través de esta norma mexicana erradicar esta violencia. Esta norma también se une a otro tipo de normatividad, como lo es la norma de factores de riesgo psicosocial para su identificación y análisis, la famosa norma oficial mexicana 035, que seguramente ustedes la conocen, y también en estas dinámicas en las que nos hemos manejado dentro del derecho nacional en miras de las ratificaciones de los instrumentos internacionales, seguramente el próximo año, o si no a finales, el segundo semestre de estaremos ya en charlas para la próxima ratificación de un convenio muy importante que ha impulsado la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 190. Este convenio 190 habla de la erradicación de la violencia y el acoso en los entornos de trabajo. Es el primer convenio que se tiene de tal naturaleza en la historia. Y entonces este impulso, que hoy en día ya ha sido adoptado por países como Argentina, Uruguay y Fiji a nivel regional, activando así sus mecanismos para entrar en vigor, pues va a implicar que dentro de esa ratificación próxima que México tenga, se tengan que rediseñar diversas leyes y diversos esquemas, sobre todo en materia de protección en los entornos, no nada más del trabajo formal, sino también contempla el convenio 190, les invito a que le den una ojeada, contemplan ya el trabajo informal, el trabajo que se hace de manera supernumeraria, el trabajo que se hace por honorarios. Esto ya lo contempla este convenio. Entonces, se busca, adelantándonos al convenio, pues implementar acciones que busquen a su vez atender y prevenir la violencia laboral. Adicional, también lo que incluye la norma son acciones de corresponsabilidad. ¿Entre qué? Entre la vida laboral, familiar y personal. Como ustedes saben, la pandemia también ha traído grandes retos en esta materia, donde desgraciadamente se difuminaron esas barreras o esos límites que teníamos y hoy en día ha sido generador de factores psicosociales como es estrés, como es insomnio, a las personas que han tenido la oportunidad de trabajar desde sus hogares, ¿no? Porque, bueno, no todas las personas han tenido esa oportunidad. Y al final, pues con un enfoque transversal de igualdad de trato y de oportunidades. Hoy en día, bajo el esquema de la norma mexicana, que como mencionábamos, se mantiene aún voluntaria, encontramos con un corte al 8 de febrero a 433 centros de trabajo. Esto es muy importante y esto es también vital tenerlo presente porque la norma certifica, o sea, permite que se certifique cualquier empresa dentro del territorio nacional, cualquier organización pública. Yo quise hacer hincapié, como lo pueden ver en pantalla, que no nada más se trata de empresas privadas, desde las que encontramos a Walmart, por ejemplo, con más de 5,000 personas certificadas, bueno, o beneficiadas de esta certificación, o empresas muy pequeñitas que solo las conforman 15 personas, por decir algo, ¿no? Pero adicional a este tipo de empresas, encontramos instituciones públicas, como pueden ver ahí, ya tenemos ayuntamientos certificados en la norma, tenemos las instancias de los derechos de las mujeres, tanto a nivel estatal como municipal, y ya existe el caso de un gobierno de entidad federativa completo, que es el caso del estado de Guanajuato. Encontramos también diversos municipios. Entonces, para todas las personas, colegas que se dedican a compliance o se dedican también a los temas de derecho administrativo, ya sea desde cualquier trinchera, ¿no? Cuando hablamos del sector público en cualquier orden de gobierno o se dedican a su vez a asesorar empresas o pertenecen a una, pues dense cuenta que esta norma mexicana trae diversos beneficios, ¿no? Cuando hablamos de ética no se trata nada más de cumplir la obligación, de cumplir con la ley, de cumplir con lo que mandata el texto, ¿no? Se trata también de tener esa responsabilidad social, ese beneficio, ese compromiso dirigido hacia las personas trabajadoras que integran las organizaciones, las empresas,
y sobre todo a la congruencia propia de la actividad que desenvolvemos nosotros como personas dedicadas al derecho y a la normatividad con las actividades que desenvolvemos y desarrollamos a diario. Entonces, hoy en día encontramos más de 800,000 personas que han sido beneficiadas por esta norma, y eso que aún es voluntaria. Entonces, cuando hablamos de ética, volteen a ver esta parte, la responsabilidad social. El qué puedo hacer yo por mi organización, ya sea que yo la presida, que sea yo la persona socia, o que yo la integre, que yo forme parte y de la cual, pues, yo a su vez pueda aportar un granito de arena. ¿Cuáles son esos beneficios que les menciono? Los voy a enumerar de manera muy rápida, pero van desde la parte interna de la organización como viéndolo hacia la parte externa, ¿no? Dentro de la parte interna, pues encontramos aumento de la productividad, descenso de ausentismo y de estrés laboral, ¿no? Esto es muy importante porque cuando una persona trabajadora, colaboradora, sabe que tiene un entorno en el cual se puede desarrollar de manera libre, de manera, integral, pues esto ayuda a que disminuya la rotación también de personal, ¿no? Que disminuya la ausencia. Cuando tenemos medidas de corresponsabilidad, de equilibrio entre el ámbito personal, laboral y familiar, pues también disminuye el ausentismo. Entonces, esto es muy importante y se suma al fortalecimiento de trabajo en equipo y de orgullo de pertenencia que se genera cuando las personas trabajan en entornos en los cuales se pueden desarrollar. Al exterior, y digo, eso también es muy importante, pues nosotros ya una vez que trabajamos también ese fortalecimiento del trabajo en equipo y de desarrollo de identidad con la organización, pues vamos a poder mejor, de manera adecuada, posicionar nuestra empresa, nuestra organización y mejorar nuestra imagen. También sabemos que hoy en día uno de los grandes intangibles con los que cuentan las organizaciones, tanto públicas como privadas, es la reputación. Y en estos años y en estas épocas también de redes sociales, donde pues ya es bastante revolucionario la comunicación y donde pues de alguna forma todo se llega a saber, pues es muy importante que cuidemos esta parte, ¿no? O sea, esta parte tanto al interior de nuestra organización, siempre poniendo de antemano la dignidad y los derechos humanos de las personas que lo integran, como la reputación de las organizaciones y de los centros de trabajo, siempre y cuando pues cumplan con la responsabilidad social que tienen. Entonces, ¿por qué va a ser obligatoria? Esto es muy importante. Miren, como les mencionaba, ya se encuentra como minuta en la Cámara de Diputados desde el 17 de marzo. Esta reforma que a su vez modifica 13 instrumentos normativos, busca que dentro del diseño de políticas públicas para lograr la igualdad laboral y salarial entre mujeres y hombres, se incluya este tipo de certificados, los certificados que contemplan la norma mexicana. A su vez, las reformas que tienen que ver con la Ley Federal de Trabajo, les invito a conocer el dictamen aprobado en el Senado o en su defecto la minuta, ya incluye la obligación que tienen todas las personas empleadoras en ese famoso artículo 132 de cumplir con las regulaciones que establezca a su vez la autoridad competente para garantizar la existencia de prácticas que promuevan la igualdad laboral y no discriminación. ¿Incluyendo qué? Pues el certificado de igualdad laboral y no discriminación conforme a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y demás normatividad. Entonces, si pueden ver en esos 13 ordenamientos, que es la famosa reforma de igualdad salarial, de paridad salarial, se incluye de manera expresa los certificados en materia de igualdad laboral y no discriminación. Pues qué mejor que nos podamos adelantar y que podemos empezar a incursionar en estas dinámicas. Como segundo punto, quiero que toquemos de manera muy rápida los conceptos clave en estos 5 minutos y posterior les voy a hablar de los 14 requisitos que hay que cumplir en la norma. Pues primero, ¿qué es la famosa perspectiva de género que escuchamos por todos lados, ¿no? Tanto en el ámbito público, ya sea nacional, internacional,
como en los diversos foros de buenas prácticas de las organizaciones, ¿no? Sabemos que las organizaciones, sobre todo transnacionales, ya han ido adoptando este tipo de prácticas, se ha ido reformando a su vez la normatividad y entonces ya encontramos que para ser proveedor, por ejemplo, del gobierno federal en materia de adjudicaciones, ya se incluye en una ley, a su vez en materia de obras públicas ya también está la reforma y entonces así vamos aumentando los campos donde se necesita que las empresas, las organizaciones cuenten con este tipo de políticas al interior de las mismas. Pues, ¿qué es la perspectiva de género? Es esa herramienta de análisis que estudia la forma en que las características socioculturales asignadas a las personas por su sexo, es decir, las características que les asigna a cualquier persona por el simple hecho de nacer como hombre o como mujer, en este caso, sin contar las personas intersexuales, cómo se convierten esas diferencias sexuales, esas diferencias biológicas en desigualdades sociales. Entonces, por el simple hecho de que yo nazca hombre, mujer o como persona intersexual, ya se traducen esas diferencias, desgraciadamente, en desigualdades sociales. Entonces, se busca que con esa valoración se emprendan acciones en la creación de condiciones para avanzar en la construcción de la igualdad de género con un enfoque de derechos humanos. Si yo tengo en cuenta que estas diferencias biológicas se traducen en desigualdades sociales, eso me va a permitir a mí, desde el ámbito público, poder realizar políticas públicas encaminadas a reducir esas desigualdades, a eliminar y derribar esos obstáculos, eliminar esas brechas y a lograr que los resultados que yo plasme en mis matrices de marco lógico pues, sean los que se obtengan. A su vez, dentro de las organizaciones, pues se busca lo mismo, se busca darnos cuenta que no debería de haber desigualdades sociales derivados únicamente de las diferencias de carácter biológico. Tenemos que transitar esquemas donde las diferencias se enriquezcan y sean parte de lo que las organizaciones y las empresas busquen al integrar sus equipos de trabajo. Como lo dice su nombre, la norma mexicana, pues incluye este tema de derechos humanos, ¿no? El derecho a la igualdad, que como ustedes saben es un derecho llave que permite el goce, el disfrute, el ser persona sujeta de otros derechos y la parte en sentido negativo que es la no discriminación, que no existan distinciones injustas o arbitrarias dirigidas a que obstaculizar, restringir o impedir, menoscabar el uso o el goce ejercicio de esos derechos. Entonces, ¿cómo construimos organizaciones incluyentes? Porque también hemos escuchado mucho el término de organización inclusiva. Para no andar más en este punto, nada más que quiero ponerles ese cuadrito, porque pasamos de la exclusión donde las personas que no cuentan con las mismas características o las características generales de un grupo se les dejaba fuera por ser las personas diferentes, ¿no? Como pueden ver ahí. Pasamos a un esquema de inclusión donde a diferencia de la integración, son los sistemas los que se deben de adaptar a esas diferencias. En la integración, sí, ya, como dice el nombre, se integraban a las personas históricamente puestas en situación de desventaja, pero no se hacía nada para que los sistemas pudieran adaptarse a ellas. Eran ellas las que se tenían que adaptar los sistemas, lo que a su vez generaba una discriminación indirecta y estructural. Entonces se busca ahora que los sistemas son los que se adapten a las diferencias para poder tener el mismo piso de igualdades, de oportunidades, de igualdad de oportunidades, de trato, de derechos. Entonces, en este proceso de inclusión laboral encontramos pues que se busca el acceso y el mantenimiento de un empleo libre de discriminación, un empleo retomando lo que está en la Ley Federal de Trabajo y lo que establecen los tratados internacionales en materia de trabajo, ¿no? Este empleo digno y decente, libre de discriminación, hemos de defender nosotros desde cualquiera de nuestras trincheras y sobre todo si nos dedicamos al estudio, al ejercicio de las leyes y de la normatividad, pues para que permee al interior de nuestras organizaciones. Y bueno, rápidamente, la violencia laboral, como les comentaba,
se traslada a los ambientes de laborales de trabajo. Entonces, encontramos diversas definiciones aún. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia incluye la que pueden ver en su pantalla, donde pues son los elementos que pueden ver en naranja, como en el segundo párrafo, los que deben de, a su vez, de presentarse para estar ante un suceso de esta índole. La misma norma 035 que ya les mencioné también incluye su propia definición, derivada a su vez del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2014, y ya en materia internacional es el Convenio 190 quien engloba los esfuerzos de generar una única definición. Entonces, como pueden ver, la violencia laboral, como lo dice el nombre, se da en los entornos de trabajo, pero esto no implica que sea únicamente entre personas que tienen una relación de jerarquía, ¿no? Ya sea relación jerárquica, ya sea subordinado o subordinada, no, se trata también entre pares, ¿no? Entre personas pares. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y requisitos para certificarse en la norma? Ya para último punto y a manera de cerrar, se los voy a mencionar, ¿no? El objetivo como tal es fijar las bases para el reconocimiento público. ¿A través de qué? De un certificado de todos los centros de trabajo que lo demuestren. Algo que es muy importante mencionar aquí es que si bien la norma mexicana hoy en día es voluntaria, el mismo artículo 132 en su fracción 31ª de la Ley Federal de Trabajo ya incluye la obligación para todas las personas patronas de desarrollar los protocolos en materia de no discriminación por razones de género y acoso y hostigamientos sexuales. Esto es obligatorio e implica sanciones. Entonces, en este caso la norma establece las bases para que se realice ese reconocimiento público. Entró en vigor en el 2015, el 18 de diciembre, y como les mencionaba, aplica a todos los centros de trabajo de cualquier actividad, de cualquier tamaño y siempre y cuando se encuentren en el territorio nacional. A su vez, se otorga ese certificado que pueden ver en pantalla, que es como tal ese papel, y ese es el certificado que pueden las organizaciones, tanto públicas como privadas y sociales, plasmar en toda su documentación, en sus centros de trabajo, en sus correos, porque al final pues se trata de un distintivo. Entonces, ¿qué hay que cumplir? Estos son los 14 requisitos que hay que cumplir para poder ser acreedor al certificado de la norma mexicana de igualdad y no discriminación. Son 5 requisitos críticos que esos se deben de cumplir de a cajón, si me permiten la expresión. Estos dan 30 puntos. Luego hay 9 requisitos de certificación, como lo pueden ver en pantalla, que dan 70 puntos. Y de esos 100, que son en total, se deben de cumplir 70 puntos. No hay una diferente graduación para el otorgamiento de ese puntaje. Entonces, los puntos críticos son contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, armar un comité para la igualdad y no discriminación al interior de la organización, aunque sean organizaciones muy pequeñitas de menos de 10 personas, con 2 personas ya podemos armar este comité, así lo mandata la norma. A su vez, debe de haber procesos de reclutamiento de personal sin discriminación. Se debe de realizar una auditoría interna que se le va a su vez comunicar al Consejo Interinstitucional, que forman las 3 entidades públicas, Secretaría del Trabajo, CONAPRED e INMUJERES. Y por último, se debe de realizar una medición de clima laboral. Partiendo de la máxima de lo que no se mide, no se puede mejorar. Esto en cualquier ámbito. Los adicionales 9 requisitos los pueden ver en pantalla, no voy a ahondar en ellos, pero pues hablan desde contar con un código de ética, del cual parte todo. Del código de ética parte la conformación del comité, la política de igualdad, los mecanismos de sanción. Esto es muy importante, sobre todo en la materia que abarca la comisión en la cual estamos ahorita disertando, ¿no? Y obviamente también toca los puntos de corresponsabilidad, de ascenso y promoción, así como de accesibilidad al centro de trabajo. Porque hablando de normas inclusivas, debemos de adaptar los sistemas al interior para efecto de que sean las diferencias las que otorguen esta riqueza que les mencionaba.
Y por último, pues como les decía anteriormente, todos los temas para prevenir, atender y erradicar la discriminación y la violencia laboral. Adicional a esto, se incluyen en la norma medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas, que son las que pueden ver en pantalla. Si ustedes cumplen con alguna de estas medidas, con por lo menos 2, ya adicional al certificado pueden tener el color bronce. Si cumplen con 3 pueden tener el color plata y si cumplen con 4 el color oro. Esto se refiere prácticamente al rompimiento de techos de cristal cuando hablamos de la existencia de mujeres en puestos directivos, a inclusión de personas con discapacidad, como lo pueden ver ahí, a contar con una figura de ombudspersona que sea quien observe en todo momento el enfoque de derechos humanos y llevar a cabo actividades o eventos que logren el involucramiento de todas las personas, y no nada más de las personas, sino también de sus familias en las materias de igualdad y no discriminación. Para cerrar este punto, quiero mencionarles de manera muy rápida cuál es una de las claves para poder lograr en cualquier organización, ya sea pública, privada o social, poder certificarse en esta norma. Una de las claves es la sensibilización y capacitación. Si no logramos nosotros permear en las conciencias de cada una de las personas que integran las organizaciones, buscando verdaderos cambios en la cultura, ¿no? En la cultura laboral, que permitan a su vez establecer los principios mínimos de ética que debe de haber en toda la actividad que desempeñamos, no vamos a poder lograr las metas que plantea esta norma mexicana, ¿no? Entonces, se debe contar con programas específicos, tanto de capacitación, pero de sensibilización también. La sensibilización, a diferencia de la capacitación, es esa actividad previa que se debe realizar donde busquemos que la persona que nos escuche tenga una empatía con las situaciones, una empatía con lo que viven día a día las personas que han sido puestas en situación de desventaja. Llámese personas con discapacidad, personas adultas mayores o personas mayores, personas de la comunidad LGBT o de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Personas migrantes, todo este tipo de personas en el sentido que han sido históricamente discriminadas, todo este tipo de condiciones, a eso me refiero, que desgraciadamente se han traducido en desigualdades, pues que se logre esa correcta sensibilización de entender lo que se vive a diario y que permita que una vez que yo ya lo entienda y que me ponga en los zapatos de esas personas, pues ahora sí me capacite sobre los temas más técnicos y específicos. Ahora, de todo eso debe de recogerse evidencias, porque al final la norma se debe de acreditar, ¿no? Hay 8 organismos en el país, organismos de certificación que emiten el certificado. Estos están acreditados ante la famosa EMA y como tal, una vez que se inicia el proceso de certificación, pues ya este organismo certificador será el último que realice la auditoría para validar si efectivamente se cumplen con estos requisitos. Entonces, por último, pues, ¿cuáles son las conclusiones? Pues, por supuesto, hay que superar el paradigma de la igualdad formal o jurídica, ¿no? Este paradigma que ya tenemos nosotros a nivel constitucional desde hace más de 100 años, ¿en pro de qué? En pro de una verdadera búsqueda de la igualdad sustantiva, como les mencionaba, una igualdad de trato, de oportunidades, pero también de responsabilidades, porque cuando hablamos de igualdad sustantiva entran las responsabilidades, que todas las personas tengamos el mismo piso parejo, ¿no? Para poder acceder a los derechos y poder disfrutarlos y gozarlos. Y a su vez, ya en materia específica, pues hay que promover la implementación de este tipo de normatividad. ¿Dirigido a qué? A disminuir las brechas de desigualdad que existen a raíz de estas diferencias biológicas, desgraciadamente, mediante una correcta institucionalización de la perspectiva de género, transversalizar esa perspectiva de género, que no nada más es un tema de moda, que no nada más es un tema que se vea en las protestas en las calles, no, ya lo tenemos como regla incluida a nivel nacional e internacional, inclusive en todas las etapas y procesos
del desarrollo de políticas públicas al interior de nuestros gobiernos. ¿Para qué? Pues para lograr verdaderos cambios organizacionales en la cultura laboral de nuestro país. Y a todas ustedes, personas, colegas que nos escuchan, pues invitarles a promover este tipo de normatividad e invitarles a relacionarse, a enterarse de lo que se trata y sobre todo felicitar a la Barra Mexicana por el impulso que ha dado este tipo de temáticas y sobre todo al impulso que ha dado nuestra presidenta del capítulo, Norma Pimentel, y todo su equipo. Les agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier comentario, duda, cuestionamiento, lo que gusten. Muchas gracias. Jorge, gracias, muchas gracias por tan clara participación, tu ponencia. Sé que tenemos pocos minutos, pero te agradecemos esta actividad que nos regalas en ámbito de crecer esta cultura jurídica. Ahorita vamos a ver qué preguntas tenemos. Lógicamente, como tú dices, no es un tema, no debe ser un tema de moda, es un tema que incluye ya la participación de todos. Yo tengo una pregunta por lo que estabas. Este va a aplicar para el tema de organizaciones, básicamente porque a final de cuentas las organizaciones, pues incluso en el tema público, en el tema privado, pues involucra un tema laboral, ¿no? Esta norma también aplicará, va a ser aplicable, a lo mejor la pregunta, para el tema de partidos políticos, o sea, internamente los partidos políticos también tendrían que estar tomando consideración en la aplicación de... Gracias, Juan Carlos. Sí, sí alcancé a escuchar la pregunta. Sí, miren, les platico a todo el auditorio. Esta norma llevaba ya varios años, por lo menos 2, buscando que se convirtiera en norma mexicana, oficial mexicana, perdón, en NOM, ¿no? Para que tuviera carácter obligatorio. Parte de los retos, pues era obviamente toda la reforma que implicaba la modificación de los diversos dispositivos normativos, pero sobre todo adecuar a las realidades de nuestro país, ¿no? Porque el hecho de que no tenga como tal o como lo maneja, por ejemplo, la norma 035, una graduación de obligaciones conforme al número de personas que integran las organizaciones, siendo las mismas para organizaciones de 10 personas que de 5,000, pues eso complicaba sus alcances. Entonces, en esta nueva dinámica en la que se busca ya que sea obligatoria y que está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados para después poderse enviar al Ejecutivo, eh, tendrá que tener modificaciones, ¿no? También deberá de incluir, conforme a las recientes reformas en materia de teletrabajo, pues puntos específicos, como lo es también para la norma 035, en materia de factores de riesgo psicosocial y sobre todo dentro de los entornos de trabajo que se desarrollan desde los hogares o de manera remota, ¿no? Entonces ahí yo lo que sé, platicando con gente de CONAPRED, es que efectivamente se va a buscar que al igual que se ha hecho en la norma 035, por ejemplo, en materia de los sindicatos, esta norma tenga alcance para también este tipo de organizaciones. Todo tipo de organizaciones donde exista una relación laboral también, ¿no? Es como lo son los partidos políticos, como lo son los sindicatos, como lo son diversos organismos que también conocemos en esta materia. Entonces, vamos a tener que esperar que se vengan las modificaciones, si me permiten el término, también al texto de la misma norma, ¿no? Sobre todo porque, pues también, independientemente que ya vaya a ser obligatoria, pues se sigue rigiendo con la normatividad hoy en día abrogada, pero todavía vigente por el transitorio, que es la norma federal de metrología y normalización. Bien, una pregunta, si Sí, me lo claro, permite, claro, Ricardo. presidente, y también nuestro ponente. Muy interesante y muchas felicidades por tan puntual precisión de esta norma. Muchas gracias, Ricardo. Tengo una duda. Sí, Entiendo que esta norma se vincula con la 035, el tema de estrés laboral
Sin embargo, en 035, su incumplimiento genera algún tipo de sanciones, dependiendo del volumen, perdón, del número de trabajadores que tenga. Para algunas pueden ser recomendaciones y para otros pues, va a haber sanciones, ¿no? Por no disminuir el estrés laboral para ciertas personas, ¿no? Que estén ahí, incluso hasta trae algunos temas de evaluaciones psicológicas y algunas cuestiones. Sin embargo, 025 no tiene sanciones, esa es mi duda. ¿Tiene sanciones 025 o se queda en un tipo de certificación de mejora de procesos que se vincula a otros procesos que sí pudiesen tener sanciones? Gracias, Ricardo. También es muy interesante tu pregunta. Efectivamente, la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación como tal no genera sanciones. Hoy en día tiene carácter voluntario, es justo esta mejora dentro de los procesos, buscando pues dar, obviamente, en el entendido que yo ya logré la búsqueda, ¿no? Porque hay que lograr desde convencer siempre a las cabezas que toman las decisiones. Entonces, cuando yo logro eso, ya tengo un camino recorrido. Una vez que yo ya logro la certificación, se me da un certificado. Si yo incumplo como tal, hay sanciones para las organizaciones que de alguna manera, ya teniendo el certificado, incumplen, ¿no? Como es la suspensión del mismo o el retiro del mismo. Uno de los requisitos previos a estos 14 que les menciono es contar con la acreditación tanto de Profedet como de CONAPRED, que no se tienen quejas en los últimos meses, en los últimos 6 meses, ¿no? En materia de entornos laborales o en materia de discriminación, ¿no? Entonces, si en el lapso de que yo estoy certificado como organización, en el lapso tengo una queja y no la he desahogado de manera adecuada, pues la sanción es que se me suspenda o se me retire si no cumplo ese certificado. Igual, a los 2 años, el certificado tiene una validez de 4 años, una duración, una vigencia. Si yo a los 2 años que se realiza por obligación una auditoría interna, no cumplí con 70 puntos de las áreas de oportunidad que se me detectaron en la primera auditoría, también se me va a suspender el certificado. Pero como tal, el no cumplir con la norma per se no genera sanciones. Genera sanciones los diferentes aspectos que pues yo no estaría cumpliendo, ¿no? A ver, como bien lo mencionas, la norma 035 de factores de riesgo psicosocial en la que se busca promover entornos organizacionales favorables a través de la identificación y análisis de qué, de acontecimientos traumáticos severos y de factores de riesgo psicosocial. Estos son factores psicosociales mal gestionados, ¿no? Que me generan estrés, insomnio, ansiedad. La búsqueda de eso, el no hacerlo genera sanciones que se pueden encontrar tanto en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo como en la misma Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, la norma oficial mexicana es obligatoria. Se toca con la norma 025 porque si yo cuento con el certificado de la norma 025, ya cumplo con 2 aspectos vitales que tienen que ver con la norma 035, que son contar con los lineamientos de no violencia y no discriminación y contar con adecuados canales de denuncia. Si yo ya estoy certificado en la norma, de manera automática cuando decido acreditarme en la norma 035 y empezar esta implementación, ya lo cumplo. Ahora, ¿qué pasa? Deriva de la norma 025 los famosos protocolos de no discriminación por razones de género, de acoso y hostigamientos sexuales. No tienen que ver con la norma directamente hablando en materia normativa, o sea, no hay donde vincularles, ¿no? Pero sí derivan del contenido de la norma en igualdad. ¿Por qué? Porque la reforma laboral es de 2019. Entonces, el 2 de mayo de 2019 ya es obligatorio para todas las personas que son patronas contar con estos protocolos. Y el no contar con estos protocolos amerita sanciones. ¿Por qué? Tanto en la falta de observancia en caso de una inspección en materia de trabajo, como que se presente una denuncia y yo al no contar con esos protocolos, pues obviamente consentí como persona trabajadora que haya sucedido un hecho, una situación de hostigamiento o acoso sexuales. Entonces es ahí donde se tocan con la norma 035
de factores de riesgo psicosocial. Ahora, que es muy importante saber, ya nada más para terminar, Ricardo, desgraciadamente la norma 035, que también es ambigua en su contenido, no incluye dentro de la violencia laboral de índole sexual, que es la que se incluye en el 132 fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo. Es muy clara la 035 y dice, no se incluye esto. Y yo creo que la naturaleza de este tipo de situaciones de violencia es lo que hizo esta distinción. Desgraciadamente, y nosotros en nuestra experiencia como consultores, no se puede tratar de igual manera un caso de violencia laboral, como lo puede ser un caso de mobbing, de acoso laboral per se, a un caso de acoso o hostigamiento sexual. Porque tanto en materia de afectaciones, de alcances, de consecuencias, tanto para la víctima como para la organización, y en materia de tratamiento internacional que se le ha dado, pues es totalmente distinto. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo, Ricardo. Ok, porque tenemos otra pregunta que nos hace Francisco Israel Colunga Becerril desde el capítulo Quintana Roo. ¿Tendrá algún comentario con el nivel de coincidencia o choque con el proyecto de lo que se supone dispondrá la Ley de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia? Muchas gracias. Ahí lo que se busca, justo ustedes lo saben, ¿no? Se trae toda una dinámica en el país en el que pues hemos visto ya muy, por decirlo así, muy revuelto el río, muy revueltas las aguas en materia jurídica, ¿no? Desde la iniciativa que se está presentando ya por parte del Ejecutivo en materia del Poder Judicial de la Federación, los recientes cambios que se han dado, ya la amenaza que se tiene de cambiar el debido proceso cuando se trate de casos de corrupción hecha por el presidente de la República. Ante estas dinámicas y este río tan revuelto en el que pues ha obligado a que el sector sume fuerza y sobre todo una esfuerzos para alzar la voz y decir aquí estamos y tampoco va a ser tan sencillo que se modifique si no se nos toma en cuenta, pues encontramos también las diversas normatividades. Ahora, ¿qué pasa? Desgraciadamente, pues efectivamente hay veces que no se hacen análisis precisos a la hora de armonización de las diferentes leyes. Entonces, ante este proyecto que se comenta, lo que se debe de buscar es que entre esta nueva posibilidad de que se vuelva obligatoria la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, pues el Consejo Interinstitucional que está trabajando en la materia, pues conozca este tipo de proyectos, tanto este como el de las otras normas oficiales mexicanas, y a su vez adelantarse también a lo que puede ser la posible ratificación del convenio 190. Entonces, eso se debe de contemplar, porque desgraciadamente, y somos nosotros personas conocedoras como pues analistas del derecho, que la realidad es que muchas veces se plantean unas cuestiones en unas y otras en otras. Entonces, pues sí se busca lograr esta armonización. Entonces el reto está ahí, en el nuevo diseño que se desarrolle de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Perfecto. Nuestro compañero maestro Emanuel Quirós alzó la mano, me imagino. ¿Alguna pregunta? Emanuel, adelante. Claro, estamos más que interesante la sesión. Muchísimas felicidades, Jorge. Aprendo mucho, es una materia que a mí en lo personal la litigo y me emociona mucho la defensa de los trabajadores con esta perspectiva de género y con algo que no le atraviesa a las personas, que es la dignidad. O sea, tú le preguntas, yo le pregunto a mis alumnos a donde doy clase, que cuál es la palabra que más se repite en la Declaración de los Derechos Humanos y me dicen libertad, vida, otros. Y están en lo incorrecto. La palabra que más se repite en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la palabra dignidad, o la que tiene que hacer alusión a lo digno, ¿no? Si no me equivoco, está arriba de 8 veces repetida en la declaración, valga más en la Convención Americana, etcétera. Quiero hacer una pregunta ya de carácter un poco más técnico, Jorge, si me lo permites. Claro. El asunto es,
los delitos de tortura no prescriben, ¿sí? En materia penal. Hablándose de estas actitudes de mobbing, de acoso laboral, de hostigamiento laboral, de cuestiones que atenten a la dignidad de las personas trabajadoras por una vía, y que esto tiene una comprobada situación de una tortura psicológica, que una de las características que sea para que se pueda clasificar como tortura, perdón, es que sea reiterada, es que sea sistemática, es que se actualicen las figuras de sujeto pasivo con sujeto activo, con toda esta intención de amedrentar, intimidar, socavar derechos, minimizar, invisibilizar, saturar, todos estos verbos rectores que contemplan la situación de un delito del orden penal. Eso es, no sé si se entiende la primera pregunta en ese sentido, Jorge, de podemos emprender también esta vía alterna de la tortura psicológica imprescriptible por la violación al derecho humano de la dignidad. Y por otra parte, no sé si sea materia de tu expertise, porque estamos como los cirujanos, ¿no? Nana, buche y nenepili y lo que llegue, ¿no? Claro. Pero la situación es de la responsabilidad civil objetiva de los patrones en estos casos. No sé si la pregunta sea muy técnica, pero de verdad tu charla y tu opinión me parecen por demás nutritivas y las escucho con toda atención. Muchas gracias por escuchar los desvaríos de tu servidor. Al contrario, Manuel, te agradezco ambas preguntas. Efectivamente es un tema que da para hablar infinidad de horas, ¿no? Tiene diversas aristas. En cualquiera de las materias que abarca nuestro derecho también se puede encontrar, ¿no? Es transversal, ¿no? Y bien lo refieres, también parte desde esta perspectiva de la dignidad de las personas, ¿no? Por eso el trabajo digno y decente, que se sigue rescatando el término, ¿no? Porque al final, pues se trata de eso, de que todas somos personas por el simple hecho de serlo, ¿no? Gozamos de los derechos y de la protección por el simple hecho de ser personas. Entonces, ahí, retomando lo que mencionas, Emanuel, yo creo que es muy importante y algo que también vuelvo a poner sobre la mesa es el carácter que tiene nuestro derecho, ¿no? Esto que siempre se le ha criticado de que desgraciadamente la realidad social, pues desgraciadamente desde diversos sectores, ¿no? Es tan cambiante que el derecho muchas veces se va quedando rígido y se va quedando estático o muy lento o denso, ¿no? Pero más allá de verlo con ese enfoque, yo diría la oportunidad y la riqueza de que nuestro derecho sea cambiante. Entonces, cuando hablamos de temas de tortura, y bien lo mencionas, eh, es muy inexplorada la temática de lo que es violencia psicológica, de lo que es, bien lo mencionas, en su momento cuando se llegan a acreditar los supuestos tortura psicológica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos también de violencia por razones de género o de violencia como tal, lo primero que nos viene a la mente es la violencia física, ¿no? Cuando la realidad es que muchas veces es más dañina la violencia, sin menospreciar ningún tipo de violencia, ¿no? Pero muchas veces es más dañina la violencia psicológica que se puede llegar a ejercer en una persona que la física, ¿no? Entonces, ahí tenemos todavía personas agentes del Ministerio Público que ante casos de violencia psicológica totalmente evidentes, ¿no? Siguen catalogando que no hay lesiones, por ejemplo, o que hay lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, cuando hubo una tentativa de feminicidio, por ejemplo. Entonces, bueno, retomando el punto, ¿por qué hablo del derecho cambiante, ¿no? Y de adaptarse a la realidad? Porque justamente, por ejemplo, al hablar de violación, del delito de violación, ya hay un gran impulso desde la doctrina y desde los movimientos activistas que se le reconozca como delitos de tortura sexual, con todo lo que implica el hecho de la palabra. Porque al final, la acepción de tortura, pues, abarca todo ese contexto histórico
de querer imponer poder, ¿no? De querer sobre la persona pisotear la dignidad para imponer o evidenciar, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que sí puede ser un tránsito interesante el que se puede realizar hacia reconocer los temas de mobbing o de tortura psicológica con ese nombre. Ahora ya dependerá de nuestras personas legisladoras, de nuestras personas que se dedican a la actividad jurisdiccional de graduar, ¿no? Porque también sabemos que algo que es muy cierto es que la violencia laboral, a diferencia de otras violencias, pero sobre todo la violencia laboral, cuando pasamos la mayor parte de nuestras horas de vida en el trabajo, pues es una situación que se da, ¿no? Ninguna organización está exenta, por mejor protocolo o normatividad que tenga, de vivir violencia laboral al interior de sus filas. Entonces, ya será cuestión de graduar, pues cómo poderla sancionar, ¿no? En el caso de que yo consideraría no se pudiera configurar como tortura, pero sí que hubiera ciertos supuestos que pudieran configurar una tortura psicológica siempre y cuando se cubran esos requisitos que bien refieres. Ahora, en materia de responsabilidad, si bien efectivamente no es mi área de expertise, la realidad es que parte de lo que se busca con este tipo de normatividad es eso, ¿no? Buscar que más allá de lo que exista como sanción para la persona que incurre en este tipo de conductas o en las personas que ejecuten este tipo de actos, pues también exista una responsabilidad por parte de las personas que son las encargadas de velar por tener entornos organizacionales favorables, ¿no? Sobre todo hablando en materia laboral. Ya vemos cómo los patrones, las personas patronas, incluyen dentro de sus obligaciones una serie de supuestos, ¿no? que van enfocados a esta medida, de que si bien ellos no son los que cometen los actos o incurren en estas situaciones, pues sí ellos tengan ciertas responsabilidades para efecto de que a esas personas que sufren las consecuencias y que son personas víctimas, pues no nada más se quede en un tema de que lo cambie de lugar, la cambie de lugar, o que le dé una indemnización monetaria, ¿no? O pecuniaria, no. Algo que también nos falta aquí en nuestro país y que desgraciadamente está también todavía con unos avances limitados, es el tema de las garantías de no repetición, ¿no? Las garantías de no repetición, el reconocimiento, el derecho al perdón, ¿no? El poder que se les ofrezca una disculpa, ¿no? Muchas veces a la gente no le cuadra de cómo el que me den una disculpa a mí me puede reparar algo, ¿no? Una adecuada reparación del daño. Pues más allá de un tema económico, se trata de eso, de contar con la posibilidad del derecho a que me ofrezcan una disculpa, a una garantía de no repetición, y eso no es a nivel estatal, debe de permear también al interior de las organizaciones, donde, como bien lo mencionas, las personas patronas, pues tienen esta responsabilidad, ¿no? Independientemente de que si existan obligaciones específicas o no, debe de contar con esa responsabilidad social que parte pues justo de una ética en el desempeño de sus funciones. Hablas de un compliance corporativo, ¿no? Así es. Compliance corporativo en materia laboral, ¿no? Así es, buscar los riesgos, las posibles sanciones y para todas las personas, colegas que se dedican al mismo, pues que sepan que aquí hay un área con bastante campo fértil, ¿no? En el que se puede buscar este logro. Un placer escucharte, Jorge. Mil gracias, mil gracias. Al contrario. Gracias a todos por su participación. Procederemos por temas de protocolo a darte un reconocimiento vía virtual, Jorge, por tu participación. Le vamos a pedir a nuestro compañero barrista, su coordinador, doctor Ricardo Hidalgo, que pueda hacer entrega de este reconocimiento virtual por el tema de la pandemia, pero siempre agradecidos con tu participación, mi estimado Jorge. Muchas gracias. Bien, si pudiera administración ayudarnos con subir el reconocimiento.
Muy bien. El capítulo Puebla de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Pairo Pliego por su excelente participación en la videoconferencia Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, impartida el 24 de marzo 2021 dentro de la sesión virtual de la Comisión de Ética de este capítulo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Firma Juan Carlos Cuevas Falcón, coordinador de esta Comisión de Ética, y José Ricardo Hidalgo Álvarez, subcoordinador de la misma. Para lo cual le agradecemos mucho, licenciado, maestro, que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, Juan Carlos. Jorge, gracias, sí. Jorge. En nombre de nuestra presidenta, pues te damos las gracias. Siempre es un gusto escucharte y agradecemos a todos nuestros compañeros que nos acompañaron, varios coordinadores y subcoordinadores de nuestras comisiones. En verdad, muy agradecido. Dentro de las actividades que sigue teniendo la barra, comento a la comunidad jurídica que nos sigue a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, que para la próxima semana, el 30 de marzo, habrá una sesión con el tema Habilidades de los Abogados Digitales, que será impartida por el maestro Odorico Mora. Esta sesión invita a la doctora Norma Estela Pimentel Méndez, presidenta, y el maestro Raúl Hernández Argüelles, vicepresidente, entonces, para que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Igualmente, tomando en cuenta la próxima semana, actividad de Semana Santa, suspenderemos después de esa sesión del 30 de marzo, unos días retomando nuestras sesiones y nuestras actividades para el 6 de abril. Entonces, les pedimos a la comunidad jurídica estar al pendiente de los anuncios que se van publicando a través de nuestras redes sociales. Para ir cerrando esta sesión, Jorge, nuevamente te agradecemos mucho tu participación. Sabemos que ahorita también tienes alguna otra actividad, entonces que en tu apretada agenda nos regalaste unos minutos para esta disertación. Les agradecemos mucho, estaremos al pendiente de todas las demás actividades que también a través de tu desempeño profesional, Jorge, sigues generando. Te seguiremos también en redes. Un abrazo a todos, excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todo el auditorio. Buenas noches. Muchas felicidades, Comisión de Ética, ¿eh? Muchas felicidades. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hasta luego.